El 8 de noviembre de 2024, Jenna Chan, de 15 años, perdió la vida durante un viaje escolar a las Maldivas. Formaba parte de una excursión educativa de una semana con compañeros de la St. Joseph's International Institution, una escuela privada de Singapur. El objetivo era colaborar con el programa de investigación del tiburón ballena, una oportunidad única para aprender sobre la vida marina. Pero lo que debía ser una experiencia inolvidable terminó en tragedia. Jenna, ciudadana británico-singapurense, era conocida por su bondad y calidez. Era el alma de su familia, descrita por sus padres Alan Chan y Jennifer Liu como su rayito de sol. Tenía un vínculo especial con su hermana mayor Alice y soñaba con ser geriatra. Su amor por la vida marina hacía que este viaje fuera especialmente emocionante para ella. El día del accidente, Jenna y sus compañeros hicieron snorkel en una zona popular entre el resort Lux Maldives y Didu, en el atolón South Ari. Poco después de entrar al agua, algo salió mal. El motor de la lancha se encendió y al retroceder la hélice golpeó a Jenna. Testigos describieron la escena como terrible. Jenna fue arrastrada y sufrió heridas graves. A pesar de los esfuerzos de rescate, era demasiado tarde. Fue trasladada a un centro de salud cercano. Pero los médicos no pudieron hacer nada. Sus compañeros que presenciaron todo quedaron en estado de shock. La familia de Jenna quedó devastada, pero el dolor aumentó por la falta de respuestas sobre lo que realmente sucedió. Según sus padres, ha habido poca transparencia sobre el incidente. Una de sus mayores preocupaciones es la ausencia de una investigación formal. Las autoridades maldivas no realizaron una autopsia y no hay declaraciones oficiales de testigos. Esta falta de información dejó a la familia con la sensación de que no se ha hecho ningún esfuerzo por encontrar la verdad. Otra frustración fue la estricta política de la escuela de prohibir teléfonos durante el viaje. Los padres de Jenna no podían comunicarse con ella y lamentan no haber podido despedirse. La política también retrasó la noticia del accidente. Los padres de Jenna creen que varias fallas de seguridad contribuyeron a su muerte. Informes sugieren que el motor se encendió con los estudiantes aún en el agua, un descuido peligroso que provocó la tragedia. La familia se pregunta si mejores medidas de seguridad podrían haberle salvado la vida. Alice lanzó una campaña en GoFundMe para cubrir gastos legales mientras la familia exige una investigación completa. La recaudación ha recibido amplio apoyo, alcanzando casi 5.000 libras de su meta de 10.000. El dinero se destina a contratar abogados maldivos para iniciar acciones legales. Alice expresó la conmoción y frustración de su familia, afirmando que las circunstancias de la muerte de Jenna y la falta de responsabilidad han sido angustiantes. Espera que su lucha no solo traiga justicia para Jenna, sino que también evite tragedias similares. La familia ha recibido poca comunicación de las autoridades maldivas. Las empresas y organizaciones involucradas han permanecido en silencio. La falta de respuestas les ha dificultado aceptar su pérdida. El 15 de noviembre de 2024, Jenna fue enterrada en Singapur. Familiares y amigos se despidieron con el corazón roto. Pero su duelo se mezcla con una sensación de injusticia. Aún no saben toda la verdad sobre lo que pasó. ¿Por qué se encendió el motor con los estudiantes en el agua? ¿Se siguieron los protocolos adecuados? ¿Podría haberse salvado si la situación se hubiera manejado de otra manera? La familia también cuestiona la falta de acción de las autoridades maldivas. ¿Una investigación adecuada habría revelado más? ¿Una supervisión más estricta habría responsabilizado a los culpables? Por ahora, la familia Chan sigue luchando por respuestas. Se niegan a dejar que la memoria de Jenna se desvanezca sin justicia. Mientras lloran su pérdida, esperan que sus esfuerzos generen cambios y eviten que otra familia sufra el mismo dolor. La investigación sigue abierta y para la familia Chan, la espera por la verdad continúa. Era el 12 de julio de 1834, cuando el botánico escocés David Douglas perdió trágicamente la vida en las laderas de Mauna Kea en Hawái. Conocido por sus innovadores descubrimientos botánicos, especialmente por la introducción del abeto de Douglas en Europa. Su muerte sigue rodeada de preguntas sin respuesta. David Douglas nació en 1790 en Scone, Escocia. Desde joven prefería explorar la naturaleza antes que los estudios académicos.
Su pasión por las plantas lo llevó a realizar un aprendizaje en jardinería en el Palacio de Scone y luego a la Universidad de Glasgow, donde asistió a clases de botánica. Su talento llamó la atención del renombrado botánico William Jackson Hooker. Guiado por su pasión, Douglas finalmente viajó a Norteamérica, donde pasó gran parte de su vida documentando y recolectando especies vegetales. En 1823, Douglas emprendió su primera expedición a Norteamérica. Sus exploraciones por el noroeste del Pacífico introdujeron numerosas especies de árboles en Europa, como el abeto de Sitka, el pino blanco occidental y el pino ponderosa. Fue el abeto de Douglas el que se convirtió en su legado más duradero. Para 1827, Douglas ya había dejado una profunda huella en la botánica, pero su viaje estaba lejos de terminar. En 1830 inició su última serie de expediciones, viajando a Hawái para estudiar la singular flora de la isla. Fue en las escarpadas laderas volcánicas de Mauna Kea, la montaña más alta de la Isla Grande, donde su vida terminó de manera repentina y misteriosa. Douglas se alojó con hawaianos locales y se cruzó con Edward Gurney, un ex convicto convertido en cazador de ganado. Gurney había cavado trampas para capturar ganado salvaje y advirtió a Douglas sobre el peligro. Él continuó con su exploración. Durante su caminata cayó en una de las trampas, que ya contenía un toro salvaje. El animal lo hirió y su cuerpo fue descubierto más tarde por los lugareños. Al enterarse del incidente, Gurney actuó rápidamente. Disparó al toro, recuperó el cuerpo de Douglas y pagó a los lugareños para que lo transportaran a Hilo. También se aseguró de que las pertenencias de Douglas, incluido su perro, fueran entregadas a los misioneros. Comenzaron a circular rumores. El pasado criminal de Gurney llevó a algunos a sospechar que hubo juego sucio. Algunos afirmaban que Douglas llevaba consigo una suma considerable de dinero, lo que despertaba sospechas de robo. Las investigaciones de la época concluyeron que sus heridas coincidían con las provocadas por un toro. Aún así, las dudas sobre las circunstancias de su muerte persistieron. Algunos teorizaron que al estar ciego de un ojo, pudo haber contribuido a la caída. Otros especulaban que una disputa con Gurney podría haber escalado, posiblemente llevando a un acto deliberado. Los verdaderos eventos que rodearon su muerte siguen siendo inciertos. Con solo 35 años, David Douglas dejó un legado extraordinario. Más de 240 especies vegetales fueron introducidas en Europa gracias a sus esfuerzos, dando forma para siempre a la botánica. Las preguntas sobre su muerte continúan intrigando a historiadores y botánicos por igual. ¿Fue un trágico accidente o había algo más detrás de la superficie? ¿Qué sucedió realmente ese día en Mauna Kea? ¿Su encuentro con Gurney fue más que una simple advertencia? ¿Su muerte fue un desafortunado giro del destino o había motivos ocultos? Aunque tal vez nunca conozcamos toda la verdad, las contribuciones de David Douglas a la botánica siguen siendo monumentales. Sus descubrimientos han dejado una huella imborrable, y los imponentes árboles que llevan su nombre continúan recordándonos su pasión por la exploración. El misterio de su muerte solo añade otra capa a la extraordinaria vida de un hombre que cambió para siempre el mundo científico. El 16 de octubre de 2024, Nilesh Mukhi, de 59 años, de Calcuta, India, estaba de vacaciones en Bali con su esposa Kavita. Viajaron a Nusa Penida, una isla famosa por sus paisajes y playas. Ese día visitaron Angels Billabong, una piscina natural rodeada de acantilados. El lugar era popular por sus vistas, pero también tenía fama peligrosa. Angels Billabong era conocido por sus olas impredecibles. Los locales advertían sobre las fuertes corrientes, llamándolo un sitio peligroso. Olas grandes podían golpear los acantilados de repente, poniendo en riesgo a quienes se acercaban demasiado. Nilesh y Kavita posaban para fotos cerca del borde. La luna llena había elevado la marea, haciendo las aguas aún más peligrosas. Mientras tomaban fotos, su conductor notó lo cerca que estaban del borde. Les advirtió que se alejaran. Antes de que pudieran reaccionar, una ola gigante golpeó el acantilado con fuerza, arrastrando a Nilesh al mar. Kavita también cayó, pero sobrevivió con heridas leves. A pesar de los esfuerzos por alcanzarlo, Nilesh fue llevado por la corriente. Las autoridades fueron alertadas de inmediato.
La Marina Indonesia y la policía local iniciaron una operación de búsqueda. Al día siguiente, encontraron el cuerpo de Nilesh flotando cerca de Nusa Dua, a unas 12 millas de donde cayó. Fue un desenlace desgarrador para su familia y la comunidad de viajes, donde era un profesional respetado. Esta tragedia no fue la primera en Angeles Billabong. El área ha cobrado varias vidas. En 2018, un turista chino fue arrastrado mientras se tomaba una selfie. En 2016, una pareja australiana fue golpeada por una ola. El esposo sobrevivió, pero su esposa se perdió en el mar. En 2017, un turista de Nueva Zelanda desapareció al intentar salvar a su novia, quien había sido arrastrada. Los acantilados resbaladizos y las olas repentinas hacían el lugar muy peligroso. Durante las mareas altas, los riesgos aumentaban, pero muchos ignoraban las advertencias para obtener la foto perfecta. Nilesh trabajó en la industria de viajes por más de 30 años y era tesorero de Skal International, una red global de profesionales de viajes. Sus colegas expresaron sus condolencias a la familia. Dejaba a su esposa Kavita y sus hijos Gaurav y Yash devastados por su pérdida. Para Kavita, presenciar cómo las olas se llevaban a su esposo sería una herida permanente. Tragedias similares han ocurrido en todo el mundo. Estos incidentes han impulsado debates sobre medidas de seguridad más estrictas, llevando a las agencias a advertir sobre zonas de alto riesgo. ¿Y si Nilesh y Kavita se hubieran alejado? ¿Si más turistas entendieran los riesgos antes de visitar lugares como Angeles Billabong? ¿Ocurrirían estas tragedias si la gente priorizara la seguridad sobre la foto perfecta? Estas preguntas no consuelan a las familias que han perdido a sus seres queridos, pero sirven como advertencia sobre la importancia de la precaución al explorar los lugares más hermosos e impredecibles de la naturaleza. Era el 24 de noviembre de 2009 cuando John Edward Jones, estudiante de medicina de 26 años, emprendió su última expedición en Nutty Putty Cave, Utah. John, su hermano Josh y un grupo de familiares y amigos planearon la excursión para conectarse antes de Acción de Gracias. Para John, un espeleólogo experimentado, parecía una actividad segura, pero esa noche se convertiría en una tragedia que marcó a la comunidad espeleológica. Ubicada al suroeste del lago Utah, Nutty Putty Cave era un destino popular por sus pasajes estrechos y paredes de arcilla. Algunas secciones medían solo 10 pulgadas de ancho. Atraía a aventureros que buscaban desafíos. Aproximadamente una hora después de entrar, John, Josh y dos más se separaron para explorar el Birth Canal, una sección famosa por su estrechez. John entró en otro pasaje creyendo que era el correcto. Se deslizó en una grieta de 10 pulgadas de ancho por 18 de alto, que terminaba en un callejón sin salida. Quedó atrapado cabeza abajo con los brazos bajo el pecho. A las 8 de la tarde, John se dio cuenta de que no podía moverse. Estaba atrapado en un ángulo descendente, con los brazos inmovilizados debajo de su pecho. Su posición dificultaba que su corazón bombeara sangre de manera efectiva, lo que ponía una inmensa presión sobre su cuerpo. Josh fue el primero en encontrarlo e intentó liberarlo, pero el estrecho pasaje lo hacía imposible. John pensó en su esposa e hijos, suplicando en silencio por ellos. Josh corrió de vuelta a la entrada de la cueva para buscar ayuda. La primera rescatista en llegar, Susie Motola, alcanzó a John horas después. John logró reconocer débilmente su llegada, con una expresión y tono que reflejaban su creciente desesperación mientras seguía atrapado. A lo largo de la noche, más de 100 rescatistas llegaron para intentar una compleja y peligrosa operación de extracción. El plan consistía en usar un sistema de cuerdas y poleas para sacar a John, pero las angostas curvas y giros de la cueva hacían casi imposible instalar el equipo. Después de horas de esfuerzo, finalmente lograron colocar el sistema de poleas. Al comenzar a tirar, uno de los anclajes falló, haciendo que John se deslizara aún más profundo. Ya llevaba más de 24 horas atrapado. Su condición física empeoraba debido a su posición invertida, que restringía su respiración y circulación. En sus últimos momentos, John mostró preocupación por los demás, preguntando si un rescatista herido durante la operación estaba bien. Este acto de desinterés revelaba su carácter, incluso mientras su estado se deterioraba. Después de casi 27 horas atrapado,
El cuerpo de John sucumbió a un paro cardíaco el 25 de noviembre de 2009. Su familia expresó gratitud hacia los equipos de rescate por sus incansables esfuerzos. A pesar del trabajo realizado, el cuerpo de John no pudo ser recuperado debido al peligroso diseño de la cueva. En los días siguientes a la tragedia, las autoridades decidieron sellar permanentemente la cueva Nutty Putty. Utilizando explosivos, colapsaron secciones de la cueva, dejando el cuerpo de John dentro como un memorial. El cierre marcó el final de un lugar que alguna vez fue popular, pero sirvió como una medida de precaución para evitar futuras tragedias. La historia de John Edward Jones impactó profundamente a quienes lo conocieron y a la comunidad espeleológica en general. Su muerte mostró los peligros de explorar cuevas, especialmente aquellas con pasadizos estrechos e implacables como Nutty Putty. Aunque la cueva ahora está cerrada, la memoria de lo que le ocurrió a John permanece como un recordatorio de lo rápido que una aventura aparentemente segura puede volverse fatal. En 1981, David Alan Kirwan era un joven de 24 años de la Cañada Flintridge, California, que amaba viajar. Estudiante del Pasadena City College, equilibraba sus estudios con trabajos de construcción y administración de apartamentos. En su tiempo libre viajaba y exploraba la naturaleza. Atlético, aventurero y compasivo, David creció en una familia unida que tenía 3 perros, animales a los que cuidaba con genuino cariño. Su amor por ellos fue lo que finalmente lo llevó a su trágico final. En un día soleado de julio de 1981, David emprendió una aparente aventura tranquila en el Parque Nacional Yellowstone con sus amigos Ronald Ratliff y Musi, la perra mestiza boxer de Ronald. Ninguno podía prever la tragedia que se desataría esa tarde. David estaba terminando un viaje de campamento por el norte de California y Canadá. El 20 de julio, él y Ronald llegaron al área termal Fountain Paint Pot de Yellowstone para admirar las famosas fuentes calientes. Al alejarse un poco de su camioneta, Musi se soltó y corrió hacia Celestine Pool, una hermosa pero letal fuente termal donde el agua suele superar los 200 grados Fahrenheit. Por razones desconocidas, Musi saltó al agua y sus aullidos rompieron la calma del lugar. Ronald y David corrieron desesperados. Testigos observaron con preocupación mientras David, angustiado, se mostraba decidido a salvarla. A pesar de las advertencias de Ronald, David ignoró el peligro y se lanzó de cabeza al agua hirviendo. El destino de David quedó sellado al instante. Nadó hacia Musi intentando sacarla, pero las temperaturas abrasadoras lo vencieron. Soltó a la perra y luchó por salir. Ronald actuó rápido y logró sacarlo, aunque sufrió quemaduras de 2º grado en los pies. Los testigos movieron a David a un área segura mientras esperaban ayuda. Su estado era devastador, su piel pálida, cabello cayendo a mechones y había perdido la vista. Al quitarle los zapatos, su piel se desprendía con la tela. Con quemaduras de 3er grado en todo su cuerpo, permaneció consciente y reconoció la imprudencia de sus actos. David fue trasladado al aeropuerto West Yellowstone y luego al centro de quemaduras Intermountain en Salt Lake City. A pesar de los esfuerzos médicos, murió a la mañana siguiente tras horas de dolor indescriptible. Musi tampoco sobrevivió, falleciendo casi al instante, sin que su cuerpo fuera recuperado. Celestine Pool, como muchas fuentes del parque, es peligrosamente hermosa. Las autoridades advierten a los visitantes sobre los riesgos extremos que representan estos manantiales. James Kirwan, el padre de David, recordó su amor por la vida y los animales. Aunque su decisión fue imprudente, David siempre demostró una profunda compasión por los perros y disfrutaba cada oportunidad para viajar y explorar. Era sábado 25 de enero de 2025 en el Parque Nacional Kruger, Sudáfrica. Una familia disfrutaba de un día en una de las reservas de fauna más famosas del mundo. Entre ellos estaba Sheikh Adam Shabir Ahmed, de 59 años, un abuelo de Piet Retief, Sudáfrica, que había llevado a sus 2 nietos en el viaje. Estaban cerca de la entrada Malelane Gate, tomando fotos y admirando el paisaje como tantos visitantes antes. El clima estaba cálido y despejado, perfecto para ver animales. La familia estacionó su coche cerca del río Cocodrilo y se centró en capturar fotos de un elefante a lo lejos. Una niña de 5 años y su hermano de 11 avanzaron un poco más para ver mejor.
Pasaron el puente acercándose demasiado. De repente un elefante emergió de los arbustos. Corrió hacia los niños, asustado por su presencia. El enorme animal reaccionó instintivamente. Los niños intentaron correr hacia atrás. El hermano mayor tomó la mano de su hermana, intentando ponerla a salvo. Al ver lo que sucedía, Sheikh Adam Shabir Ahmed actuó sin dudar. Corrió hacia adelante, tratando de proteger a sus nietos. Pero en el caos, el elefante lo enfocó a él. Antes de que alguien pudiera intervenir, el elefante lo pisoteó. Momentos después se alejó, desapareciendo en la selva. El abuelo quedó inmóvil en el suelo. Sus heridas fueron demasiado graves para que sobreviviera. Sus nietos lograron escapar. El niño de 11 años sufrió una lesión en la pierna, mientras que su hermana menor salió físicamente ilesa. Rangers del parque y paramédicos llegaron poco después, pero no pudieron salvarlo. Su familia solo pudo lamentar la pérdida repentina y trágica. En respuesta, los Parques Nacionales de Sudáfrica, SAN Parks, emitieron un comunicado confirmando el incidente y ofreciendo condolencias a la familia. Las autoridades instaron al público a no compartir fotos ni videos de la tragedia por respeto. Las autoridades iniciaron una investigación para entender qué causó el encuentro. Los informes iniciales sugirieron que los niños estaban tomando fotos cerca del puente cuando el elefante atacó. La rápida reacción del abuelo intentó protegerlos, pero él se convirtió en el objetivo. También se confirmó que el niño mayor fue golpeado por el tronco del elefante antes de lograr escapar. Este evento genera preocupaciones sobre la seguridad en las reservas de fauna. El Parque Nacional Kruger alberga algunos de los animales más poderosos del mundo, y aunque miles de personas lo visitan cada año, siempre se les recuerda seguir estrictas normas de seguridad. Se aconseja a los turistas permanecer dentro de sus vehículos y mantener una distancia segura de los animales. No es la primera vez que un encuentro con un elefante termina en tragedia. Solo unos meses antes, un turista español perdió la vida al salir de su coche para fotografiar una manada en el Parque Nacional Pilanesberg. En 2019, un hombre sospechoso de caza furtiva en Kruger fue asesinado por un elefante y luego encontrado por leones. Y en 2023, una mujer de 80 años en un safari en Zambia perdió la vida cuando un elefante cargó contra su grupo. Aunque raros, estos incidentes nos recuerdan que la fauna es impredecible. Los elefantes son muy inteligentes, pero pueden reaccionar mal si se sienten amenazados. Los expertos creen que en este caso, el elefante pudo haberse sentido sorprendido o protector de su espacio. La pérdida de Sheikh Adam Shabir Ahmed es desgarradora. Su último acto fue de valentía, correr para proteger a sus nietos a pesar del peligro. Su valentía los salvó, pero al costo máximo. Podría haberse evitado. ¿Debería haber una mayor aplicación de las medidas de seguridad en los parques de fauna? ¿Podría una mejor conciencia del comportamiento animal ayudar a evitar situaciones similares? Estas son cuestiones que las autoridades del parque y los expertos en fauna siguen analizando. Para la familia en duelo, ninguna respuesta puede deshacer lo sucedido. Un día que debía estar lleno de alegría, se convirtió en una pérdida inimaginable. La imprevisibilidad de la naturaleza es un recordatorio tanto de su belleza como de sus riesgos. Al final, un momento lo cambió todo. Si los niños se hubieran quedado más cerca del vehículo, o si el elefante no hubiera cargado, el resultado podría haber sido diferente. La única certeza es que el amor de Sheikh Adam Shabir Ahmed por su familia fue más grande que su miedo, y demostró hasta dónde estaba dispuesto a llegar para mantenerlos a salvo. En 1916, Grigori Yefimovich Rasputin era un hombre cuyo nombre despertaba miedo y fascinación entre la nobleza rusa. Para muchos amantes de la historia, su reputación aún conserva un aura misteriosa. Conocido como místico y sanador, su influencia sobre la familia imperial le ganó tanto reverencia como resentimiento. Pero a medida que los rumores sobre sus poderes crecían y su control sobre los zares se fortalecía, también lo hacía la determinación de sus enemigos por silenciarlo. En la noche del 30 de diciembre de 1916, sus ambiciones se cumplieron en un evento que ha desatado especulaciones durante años. Nacido en una familia campesina en la aldea siberiana de Pokrovskoye, la vida temprana de Rasputin ofrecía pocas señales de su futura notoriedad. Una conversión religiosa en 1897
lo puso en un camino de búsqueda espiritual, aunque no era miembro formal de la iglesia. A principios de los 1900, ganó fama como místico carismático. En 1905, su vida cambió al conocer al emperador Nicolás II y la emperatriz Alexandra Feodorovna. La emperatriz, desesperada por curar a su hijo Alexei, quien padecía una rara enfermedad que impedía la coagulación de su sangre, creyó que las oraciones de Rasputin podían salvarlo. Su aparente capacidad para aliviar el sufrimiento del niño le aseguró la confianza de la familia imperial. Aunque Alexandra lo veneraba y algunos lo veían como un hombre santo, muchos aristócratas lo consideraban un impostor peligroso que engañaba a la familia real. Resentían su influencia, especialmente cuando Nicolás partió para supervisar las tropas durante la Primera Guerra Mundial. Las derrotas de Rusia y la crisis interna aumentaron las críticas hacia Rasputin. Para 1916, sus enemigos decidieron que eliminarlo era necesario para salvar la monarquía y la nación. La noche del 30 de diciembre, un grupo de conspiradores liderado por el príncipe Félix Yusupov, el gran duque Dmitri Pavlovich y Vladimir Purishkevich ejecutó su plan. Según Yusupov, Rasputin fue atraído al Palacio Moika con la promesa de conocer a Irina, esposa de Yusupov, quien no estaba allí. En el sótano le ofrecieron té, pasteles y vino de Madeira con cianuro. A pesar de ingerir los alimentos, Rasputin parecía ileso, para asombro de Yusupov. Yusupov tomó un revólver y le disparó en el pecho, dejándolo tendido en el suelo. Creyéndolo muerto, los conspiradores se alejaron, pero cuando Yusupov volvió para comprobarlo, Rasputin se lanzó hacia él, tambaleándose hacia el patio. Purishkevich disparó varias veces más, con una bala fatal en la frente. Luego envolvieron el cuerpo, lo llevaron al puente Petrovsky y lo arrojaron al helado río Nevka. La muerte de Rasputin desató controversia. Circularon rumores de que tenía agua en los pulmones, lo que sugería que se había ahogado. La autopsia oficial indicó que murió por disparos, sin evidencia de envenenamiento ni ahogamiento. La versión de Yusupov, publicada años después, probablemente exageró los eventos como una lucha épica entre el bien y el mal. La nobleza celebró a los conspiradores como héroes por eliminar a quien creían corrupto, pero sus acciones tuvieron consecuencias inesperadas. Nicolás II desterró a Yusupov y Dmitri, lo que irónicamente los protegió de la Revolución Rusa. Entre los campesinos, la muerte de Rasputin fue vista como una tragedia. Lo consideraban un defensor del pueblo que había ascendido al poder solo para ser destruido por la aristocracia. La monarquía cayó pocos meses después, con el fin de la dinastía Romanov. En la muerte, Rasputin se convirtió en leyenda. Su violento final lo inmortalizó como símbolo de misticismo, corrupción y los últimos días de la Rusia imperial. Hasta hoy, las circunstancias de su muerte siguen envueltas en mitos, una escalofriante leyenda que perdura. El 29 de julio de 2024 en Southport, Inglaterra, una soleada mañana en el centro comunitario The Heart Space, niños entre 6 y 11 años se reunían para una clase de baile inspirada en Taylor Swift. La sala vibraba con risas, mientras los niños hacían pulseras y cantaban. Entre ellos estaban 3 niñas, Bebe King de 6 años, Elsie Dot Stancomb de 7 y Alice da Silva Aguiar de 9. Ninguna imaginaba cómo ese día cambiaría trágicamente. Alrededor de las 11:45, Axel Rudakubana, de 17 años, entró con un cuchillo grande. El caos estalló mientras los niños huían. Conocido por las autoridades por su comportamiento preocupante, tenía un historial de actos alarmantes, como llevar armas a la escuela y mostrar fascinación por la violencia. Aunque fue remitido varias veces al programa Prevent del Reino Unido para prevenir la radicalización, nunca se tomaron medidas para detener su conducta. Desató su violencia contra los niños. Las 3 niñas no lograron escapar. Alice sufrió múltiples heridas al intentar huir. Elsie fue atacada mientras ayudaba a otra menor. Bebe intentó proteger a una amiga, perdiendo la vida en el acto. El ataque duró solo minutos, pero la devastación fue inimaginable. Los padres llegaron para recoger a sus hijos y se encontraron con una escena de dolor. Los paramédicos hicieron lo posible, pero las 3 niñas murieron por sus heridas. Axel fue arrestado en el lugar, mostrando indiferencia ante la violencia que había causado. Investigaciones revelaron que entre 2019 y 2021 había sido reportado varias veces,
pero las autoridades cerraron su caso, viendo su conducta como mero interés por la violencia. Se hallaron materiales para producir ricina, un veneno mortal, aunque no se usó en el ataque. Esto sugería que planeaba algo a mayor escala. Sus padres también habían expresado preocupación, y su padre intentó detenerlo ese día, pero Axel logró escapar. La tragedia expuso fallas en el programa Prevent, que permitió que Axel continuara sin supervisión. Southport quedó marcada por la pérdida de Alice, Elsie y Bebe, con una comunidad que aún busca respuestas. Axel fue condenado a cadena perpetua con un mínimo de 52 años, la pena más dura impuesta a alguien de su edad. Para las familias, ninguna sentencia aliviará su dolor. La comunidad llora, con una cicatriz que nunca sanará. ¿Se pudo haber evitado? ¿Las señales de advertencia se tomaron en serio? Mientras las familias siguen en duelo, la falta de intervención es un recordatorio escalofriante de la importancia de actuar antes de que se pierdan vidas. Era el 2 de octubre de 1942, durante el punto álgido de la Segunda Guerra Mundial y uno de sus enfrentamientos más intensos, la Batalla de Stalingrado. La Unión Soviética luchaba por contener el avance implacable de las fuerzas alemanas, especialmente en zonas industriales estratégicas como la fábrica Octubre Rojo. Un joven soldado soviético llamado Mikhail Panikaka realizó un acto de valentía extraordinaria que sería recordado por generaciones. Mikhail Panikaka nació en 1914 en Mogilev, un pueblo en lo que hoy es Ucrania. Creció en una familia campesina pobre y pasó sus primeros años trabajando en una granja colectiva. En 1939 se unió a la Marina Soviética y sirvió como marinero en la Flota del Pacífico. Para 1942 Panikaka solicitó ser enviado al frente. Fue asignado al 883 Regimiento de Fusileros de la 193 División de Fusileros, encargado de defender el núcleo industrial de Stalingrado. El 2 de octubre, la unidad de Panikaka se enfrentaba a un masivo asalto de la 24ª División Panzer alemana, apoyada por infantería de la 71ª División. Los tanques alemanes avanzaban sin cesar, mientras los soldados soviéticos utilizaban granadas, rifles antitanque y artillería para resistir. Las municiones se agotaban y la situación se volvía cada vez más desesperada. Panikaka tenía 2 cócteles Molotov, su última opción contra los tanques. Cuando se preparaba para usar uno, una bala alemana impactó la botella en su mano, rompiéndola y envolviéndolo en llamas. A pesar del dolor, tomó la segunda botella y corrió hacia el tanque más cercano. Consciente de que no sobreviviría, arrojó el arma al tanque, que estalló en llamas. Su acto causó pánico entre las tropas alemanas, obligándolas a retroceder y permitiendo que su unidad se reorganizara y lanzara un contraataque. Panikaka sucumbió a sus heridas poco después. Su cuerpo fue encontrado cerca de la fábrica Octubre Rojo, donde había realizado su heroica acción. Su sacrificio tuvo un impacto profundo, cambiando el curso del enfrentamiento en ese momento crucial. Aunque su valentía fue reconocida por sus compañeros, el caos de la guerra retrasó su reconocimiento oficial. En noviembre de 1942, se recomendó otorgarle el título de Héroe de la Unión Soviética, pero el premio no fue concedido hasta 1990, casi 48 años después de su muerte. Su historia se convirtió en un poderoso símbolo de sacrificio y coraje en la Unión Soviética. Se erigieron monumentos en su honor, incluido uno en el lugar donde cayó, cerca de la fábrica Octubre Rojo en Volgogrado. La estatua lo representa envuelto en llamas avanzando con determinación, como tributo a su sacrificio por su país. Hoy Panikaka es recordado como uno de los innumerables héroes de la batalla de Stalingrado, símbolo de la determinación y resistencia de los soldados soviéticos durante una de las batallas más mortales de la historia. Su nombre está conmemorado en monumentos en Volgogrado, su tierra natal de Dnipropetrovsk y otros lugares. Su legado perdura como recordatorio de los inmensos sacrificios realizados durante la guerra. ¿Qué habría pasado si no hubiera actuado como lo hizo? ¿Habría tenido éxito el contraataque soviético sin su decisiva valentía? ¿Cuántas vidas más se habrían perdido si las fuerzas alemanas no hubieran sido detenidas en ese momento crítico? El sacrificio de Mikhail Panikaka desempeñó un papel crucial en la defensa de Stalingrado.
Su acto intrépido en circunstancias inimaginables sigue inspirando, demostrando hasta dónde pueden llegar las personas para proteger a sus compañeros y su patria. A fines de octubre de 1994, una tragedia sacudió Union, Carolina del Sur, conmocionando al país. Susan Leigh Smith, de 23 años, apareció en televisión nacional suplicando entre lágrimas por el regreso de sus hijos Michael, de 3 años, y Alexander, de 14 meses. Afirmaba haber sido secuestrada a punta de pistola por un hombre negro que se llevó su auto Mazda Protege modelo 1990 con los niños en el asiento trasero. La comunidad se unió con vigilias, volantes y una intensa búsqueda de 9 días. Desde el principio, la policía sospechó por las inconsistencias en la historia. Susan dijo haber sido interceptada en un semáforo en una intersección aislada, pero los investigadores descubrieron que esa luz solo se ponía en rojo si había otro vehículo presente. Un detector de mentiras reveló más contradicciones, y los detectives comenzaron a buscar en lagos cercanos, sospechando que ella ocultaba algo. 9 días después, la escalofriante verdad salió a la luz. Susan confesó que condujo hasta una rampa en el lago John D. Long, soltó el freno de mano y dejó que el auto rodara al agua con sus hijos atados en sus asientos. El vehículo flotó 6 minutos antes de hundirse lentamente, mientras ella observaba sin intentar salvarlos. Cuando el auto fue recuperado, algunos policías lloraron al encontrar a Michael y Alexander aún sujetados, junto con el vestido de novia de Susan y un álbum familiar, símbolos de la vida que había decidido descartar. El país entero se horrorizó al descubrir que la madre que había implorado ayuda era la misma que había terminado con la vida de sus propios hijos. El motivo del crimen se relacionaba con su vida personal. Susan buscaba recuperar su relación con Tom Findlay, hijo de su jefe, quien la había dejado afirmando que no quería hijos. Viendo a sus hijos como un obstáculo, Susan tomó la decisión fatal. Durante el juicio en 1995, la defensa alegó que Susan sufría una depresión severa y planeaba suicidarse con sus hijos, pero no pudo hacerlo. Los fiscales la describieron como fría y calculadora, movida por el deseo de una vida sin hijos junto a Findlay. El jurado tardó solo 2 horas y media en declararla culpable, pero evitó la pena de muerte, sentenciándola a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional tras 30 años. David Smith, padre de los niños, que al principio apoyó a Susan durante las súplicas televisadas, quedó devastado al conocer la verdad. A lo largo de las décadas ha rechazado su liberación, asegurando que nunca mostró remordimiento. En su audiencia de libertad condicional en 2024, David reiteró que Susan había actuado con plena intención. La prisión de Susan ha estado marcada por polémicas, incluyendo relaciones inapropiadas con guardias y posesión de drogas. Su libertad condicional fue denegada en noviembre de 2024, asegurando su permanencia en prisión. Michael y Alexander siguen siendo un recordatorio de la pérdida de la inocencia. Fue el 21 de diciembre de 2024 en Marsa Alam, Egipto. Gianluca Di Gioia, un diplomático italiano de 48 años, estaba de vacaciones con su amigo Giuseppe Fapani, de 69 años. Ambos habían viajado a Egipto para celebrar el cumpleaños de Di Gioia. Se hospedaban en el Red Sea Sataya Resort, un lugar popular conocido por sus arrecifes de coral y aguas cristalinas. Con ganas de explorar el mar, decidieron hacer snorkel. Los hombres nadaron unos 50 metros desde la costa, justo fuera del arrecife de coral, una zona común para turistas que buscan una mejor vista de la vida marina. Las aguas de esa área no eran conocidas por ser peligrosas, pero estaban más allá de las zonas habituales de baño seguro. Mientras disfrutaban de la experiencia, ocurrió algo completamente inesperado. Un gran tiburón tigre apareció de repente y se acercó a ellos. Di Gioia fue el primero en reaccionar, gritando pidiendo ayuda. Al principio Fapani pensó que su amigo estaba luchando contra la corriente, pero la realidad era mucho peor. El tiburón había atacado a Di Gioia. En un intento desesperado por ayudar, Fapani nadó hacia él. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, el tiburón lo atacó también, mordiéndole las piernas y arrastrándolo bajo el agua. Fapani luchó empujando y pateando, intentando liberarse. La lucha pareció interminable. Finalmente logró escapar, pero con heridas graves. Sangrando y exhausto, nadó hacia la orilla.
Desde el muelle, su esposa Lorenz y la esposa de Fapani habían visto a los hombres nadar, pero ahora presenciaban una pesadilla. Lorenz gritó pidiendo ayuda y el personal del resort se apresuró a lanzar un bote pequeño. Cuando los rescatistas llegaron a Fapani, apenas estaba consciente. Lo subieron al bote y lo llevaron a salvo, pero Di Gioia no lo logró. Mientras Fapani luchaba por regresar a la costa, el tiburón permaneció cerca de Di Gioia. Las mujeres solo podían mirar impotentes mientras la tragedia se desarrollaba. En cuestión de minutos, Di Gioia desapareció bajo el agua y no se pudo hacer nada. Ambos hombres fueron trasladados a un hospital en Port Galib, a unos 50 kilómetros del resort. Los médicos trabajaron rápidamente, pero las heridas de Di Gioia eran demasiado graves y falleció poco después de llegar. Fapani logró sobrevivir. Su recuperación fue incierta al principio debido a la gravedad de sus lesiones. La noticia del incidente conmocionó a la comunidad. Los encuentros con tiburones en esa zona son raros, especialmente durante los meses de invierno. Las autoridades, incluido el Ministerio de Medio Ambiente de Egipto y la Gobernación del Mar Rojo, iniciaron una investigación para entender por qué había ocurrido el ataque, dado que la región suele ser segura para los nadadores. Las autoridades cerraron temporalmente las aguas cerca del lugar del ataque. También revisaron las pautas de seguridad del resort para determinar si se necesitaban medidas adicionales de protección. Fapani quedó afectado. En una llamada con su hija Cristina, describió cómo intentó luchar contra el tiburón para salvar a su amigo, pero no pudo hacerlo. El recuerdo de ese momento lo acompañaría para siempre. Di Gioia trabajaba para el Servicio Europeo de Acción Exterior, EEAS, y vivía en Francia. Había viajado a Egipto con su esposa, su hijo y varios amigos para unas vacaciones de celebración, pero el viaje terminó en una pérdida inimaginable. Colegas y seres queridos lo recordaron como una persona amable y dedicada, cuya vida fue interrumpida inesperadamente. La embajada italiana en El Cairo intervino para apoyar a la familia de Di Gioia. Se inició un debate sobre cómo mejorar la seguridad en las áreas turísticas. Los expertos examinaron si los cambios ambientales, como la sobrepesca o el aumento de la actividad humana, podrían haber contribuido al comportamiento del tiburón. La tragedia también despertó comparaciones con un incidente similar en junio de 2023, cuando un turista ruso de 23 años, Vladimir Popov, perdió la vida en otro ataque de tiburón en una zona cercana. Los testigos tampoco pudieron hacer nada más que mirar. Las similitudes entre ambos casos generaron preocupación sobre la imprevisibilidad de estos encuentros en el Mar Rojo. Lo que debía ser una celebración alegre se convirtió en una tragedia. Su esposa e hijo recibieron atención por parte de la agencia de turismo y los funcionarios de la embajada. A medida que continuaban las investigaciones, los expertos debatían si medidas de seguridad más estrictas podrían prevenir futuros ataques. ¿Se podría haber evitado esta tragedia? ¿Fue causada por cambios ambientales, la actividad humana o simplemente un desafortunado encuentro con la naturaleza? La repentina pérdida de Gianluca Di Gioia dejó un profundo impacto en sus seres queridos y la comunidad. Era el 12 de mayo de 2023 en la isla Chacagua, en Oaxaca, México. La isla, conocida por sus playas tranquilas y su ambiente acogedor, siempre había sido un destino favorito entre los viajeros. Pero ese día ocurrió algo trágico que nadie podía haber imaginado. Benjamin Gamon, de 23 años, de Córdoba, Argentina, estaba viajando por México con sus dos amigos, Santiago Lastra, de 22 años, y Macarena González, de 29. El grupo había estado recientemente en Tulum antes de llegar a la isla apenas un día antes, entusiasmados por explorar la zona. Esa tarde terminaron de comer en un restaurante frente a la playa, sin saber que el peligro estaba a solo unos minutos de distancia. Al salir, un hombre los atacó repentinamente. Más tarde fue identificado como Irving Martínez Flores, de 21 años. Llevaba un machete, una herramienta común en la zona, pero esta vez lo usó como arma. Sin previo aviso, golpeó a Benjamin en la cabeza y la cara con extrema violencia. Santiago y Macarena, en estado de shock, corrieron a ayudar a su amigo. En la lucha ambos resultaron heridos. Santiago sufrió una fractura en la mano, mientras que Macarena recibió profundas heridas en la espalda.
A pesar de sus lesiones, lograron escapar con vida. Pero Benjamin, que había sufrido un traumatismo craneal severo, quedó en estado crítico. Los servicios de emergencia llegaron rápidamente y trasladaron a Benjamin a un hospital cercano. Sin embargo, sus heridas eran demasiado graves para ser tratadas allí, por lo que fue trasladado en helicóptero a la Ciudad de México. Los médicos hicieron todo lo posible, pero 3 días después, el 15 de mayo, Benjamin falleció. El ataque dejó a la comunidad de Chacagua en estado de shock. La isla siempre había sido conocida como un lugar seguro, donde tanto locales como visitantes se sentían cómodos, incluso dejando sus puertas abiertas por la noche. Nadie podía entender cómo había ocurrido un acto de violencia así. Las autoridades arrestaron rápidamente a Martínez. Curiosamente, había conocido al grupo el día anterior en el mismo bote que los llevó a la isla. Se presentó como instructor de surf y parecía amable. Al día siguiente, cuando Benjamin le preguntó sobre alquilar tablas de surf, algo cambió. Testigos recordaron que Martínez miraba a Benjamin con hostilidad, como si no lo reconociera. Sin explicación, lo atacó. Testigos lo escucharon gritar frases extrañas, aparentemente acusando a otros de haber sido enviados tras él. Sus palabras no tenían sentido y su motivo seguía siendo un misterio. La familia y amigos de Benjamin quedaron devastados. Era muy querido en su ciudad natal y conocido por su espíritu amable y aventurero. Había viajado a México no solo para explorar, sino también para trabajar como camarero, algo que ya había hecho antes. Soñaba con experimentar diferentes culturas y lugares, pero ese sueño se truncó trágicamente. A medida que se difundió la noticia de su muerte, llegaron homenajes de todas partes. Su hermano mayor, Facundo, viajó a México para estar a su lado en sus últimos momentos y lo honró como un héroe. El club Tala Rugby, donde Benjamin jugaba, también expresó su dolor y apoyo a la familia. Para Macarena y Santiago, la experiencia les cambió la vida para siempre. Lucharon por proteger a su amigo, sufrieron heridas y fueron testigos de algo que nunca olvidarían. El padre de Macarena reveló más tarde que ella se había arrojado sobre el atacante para detenerlo, arriesgando su propia vida. Logró escapar y correr a pedir ayuda, pero para entonces el daño ya estaba hecho. Las autoridades de Oaxaca se hicieron cargo de la investigación. Martínez fue acusado de homicidio agravado. La policía confirmó que no tenía vínculos conocidos con la comunidad de Chacagua y había llegado a la isla en busca de trabajo. Algunos informes sugirieron que su comportamiento errático podría haber estado influenciado por el consumo de sustancias, pero la razón exacta del ataque sigue siendo desconocida. El caso ganó atención mediática, generando preocupación sobre la seguridad de los turistas en México. Muchos se preguntaban cómo podía ocurrir un ataque no provocado en un lugar conocido por su tranquilidad. A pesar de su dolor, la familia Gaymon honró el último deseo de Benjamin. Antes de morir, había expresado su deseo de ayudar a otros a través de la donación de órganos. En un último acto de generosidad, su familia aceptó donar 7 de sus órganos, dando a otros una segunda oportunidad de vida. La historia de Benjamin es desgarradora. Era un joven lleno de sueños, bondad y aventura. Su muerte dejó una huella imborrable en quienes lo conocieron, y sus seres queridos se quedan preguntándose qué habría pasado si nunca hubiera conocido a Martínez. ¿Y si hubiera elegido otro lugar para visitar? ¿Se podría haber evitado? Se lo recuerda por su bondad, su espíritu aventurero y las vidas que ayudó a salvar incluso después de haberse ido. Era el 13 de noviembre de 1985. En la pequeña ciudad colombiana de Armero ocurrió una tragedia inimaginable. Ese día el volcán nevado del Ruiz entró en erupción, desatando un lahar, una corriente destructiva de ceniza, hielo y escombros. La erupción llegó tras meses de advertencias, pero la falta de preparación del gobierno tuvo consecuencias devastadoras. Armero, hogar de unas 31,000 personas, quedó directamente en el camino. El lahar, viajando a unos 13 kilómetros por hora, alcanzó la ciudad a las 11:30 de la noche, sepultándola bajo barro y escombros. Casi el 85% de Armero fue destruido y cerca de 25,000 personas murieron. Entre las víctimas estaba Omaira Sánchez, de 13 años, cuyo caso se convirtió en símbolo de la tragedia.
Omaira estaba en casa con su familia cuando ocurrió la erupción. Su hogar fue destruido, atrapándola bajo los restos. Aunque sobrevivió al impacto inicial, quedó hundida en lodo, con las piernas atrapadas por una puerta y escombros. Su tía murió aferrada a sus piernas intentando protegerla. Los rescatistas encontraron a Omaira sumergida hasta el pecho. Liberarla requería amputarle las piernas, pero no había equipo ni personal médico para hacerlo. Los voluntarios no pudieron salvarla sin los recursos adecuados. Durante 60 horas, Omaira se mantuvo tranquila y valiente. El fotoperiodista francés Frank Fournier la fotografió, creando una imagen icónica de la tragedia. Omaira habló con rescatistas, comió dulces y bebió refrescos. Su calma conmovió a todos, pero su estado empeoraba con el tiempo. Con las horas su piel se hinchó y sus ojos oscurecieron. Hablaba sobre la escuela y un examen de matemáticas. Aunque se llevó una bomba para drenar el agua, llegó demasiado tarde. Al tercer día su salud se deterioró por hipotermia e infección. Rodeada por voluntarios, se despidió de su familia con palabras de amor. Murió la mañana del 16 de noviembre. La muerte de Omaira expuso las graves fallas del gobierno colombiano. Pese a las advertencias, no hubo preparación adecuada. La falta de recursos costó miles de vidas que pudieron haberse salvado. La foto de Fournier ganó el premio World Press Photo de 1986 y generó indignación mundial, denunciando la inacción de las autoridades. Armero nunca fue reconstruido y hoy es un memorial para los que murieron. La historia de Omaira sigue siendo un símbolo de la importancia de la prevención y el costo humano de la negligencia. Su valentía dejó un legado que mantiene viva la memoria de la tragedia. Las preguntas sobre qué pudo haberse hecho mejor aún persisten, recordando al mundo que la preparación puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. En enero de 2016, Xi'an, una ciudad china famosa por los antiguos guerreros de terracota, fue sacudida por un macabro hallazgo que proyectó una sombra escalofriante sobre sus modernos edificios. Lo que sucedió no solo reveló negligencia, sino también el alto costo humano de la desidia y la soledad. Wu, de entre 30 y tantos o 40 años, era una vecina tranquila que vivía sola en el piso 15. Llevaba una vida discreta y luchaba contra problemas mentales. Su aislamiento pasó desapercibido. Esta combinación fatal de abandono y soledad culminó en una tragedia que conmocionó al país. Todo comenzó el 30 de enero de 2016, cuando el ascensor del edificio se averió entre los pisos 10 y 11. Los técnicos fueron llamados, pero su respuesta fue insuficiente. En lugar de revisar la cabina, solo golpearon las puertas y gritaron para ver si alguien estaba dentro. Al no recibir respuesta, asumieron que estaba vacío. Cortaron la electricidad y se fueron por las festividades del Año Nuevo Lunar. Wu, atrapada dentro, quedó abandonada. Durante más de 30 días, permaneció prisionera en el pequeño espacio oscuro. Los investigadores informaron que sus manos estaban destrozadas y las paredes marcadas por arañazos, prueba desgarradora de sus intentos por escapar. Sin comida ni agua, murió de deshidratación y hambre en una agonía lenta. No fue hasta el 1 de marzo, cuando los trabajadores regresaron, que hallaron su cuerpo descompuesto dentro de la cabina. La escena estremeció a los vecinos y al público. La policía, al descartar homicidio, clasificó la muerte como negligencia grave. Los 2 técnicos responsables fueron arrestados y acusados de homicidio involuntario. Los residentes protestaron contra la administración del edificio. Muchos denunciaron que el mantenimiento era deficiente, con ascensores averiados y reclamos ignorados. Un vecino de apellido Ding confesó que el hecho dejó una sombra en su corazón, llenándolo de miedo. Surgieron preguntas sobre cómo alguien pudo estar desaparecido tanto tiempo sin que familiares o vecinos lo notaran. Aunque la familia de Wu la reportó como desaparecida, creían que simplemente se había ido por su cuenta. Las vacaciones suelen causar interrupciones en los servicios, pero los críticos argumentaron que la demora superaba cualquier retraso habitual. Los medios y la ciudadanía condenaron la falta de diligencia, señalando una cultura que prioriza la comodidad sobre la seguridad. La muerte de Wu se convirtió en un crudo recordatorio de las consecuencias de la negligencia y lo frágil que es la vida cuando los sistemas fallan. Era el 6 de noviembre de 2024 en la región montañosa de Uzbekistán.
cuando un deslizamiento de tierra causó un trágico accidente, cobrando 3 vidas, incluidos 2 turistas húngaros. El incidente ocurrió en la carretera Kitov-Samarkand, cerca del paso Taktakoracha, una ruta famosa por sus vistas impresionantes, pero también por sus peligros impredecibles. Ese día un grupo de viajeros recorría este camino accidentado en la provincia de Kashkadarya. Entre ellos, 2 turistas húngaros viajaban en un Chevrolet Cobalt. La carretera, rodeada de acantilados y pendientes empinadas, es conocida por su dificultad debido al clima inestable y el terreno cambiante. A pesar de los riesgos, nadie esperaba la tragedia que se avecinaba. Sin previo aviso, una enorme roca desprendida por la tierra inestable cayó sobre la carretera. El impacto aplastó el Chevrolet Cobalt por completo, dejando sin posibilidad de sobrevivir a los ocupantes. Los equipos de rescate llegaron rápidamente, pero la escena era desoladora. El vehículo quedó irreconocible y 3 personas murieron al instante: 2 turistas húngaros y su conductor uzbeco. Las autoridades identificaron a las víctimas, y la embajada húngara en Uzbekistán expresó sus condolencias, asegurando que se harían los arreglos para repatriar los cuerpos a Hungría. Tras la tragedia, el gobierno uzbeco inició una investigación para determinar la causa del deslizamiento. Los expertos examinaron el lugar, analizando si los patrones climáticos recientes o la inestabilidad natural influyeron. No era la primera vez que ocurría un deslizamiento en el paso Taktakoracha, conocido por sus condiciones geológicas inestables. Aunque hermoso, siempre ha sido considerado peligroso. Para los turistas húngaros, el viaje debía ser una aventura. En cambio, sus vidas terminaron de manera inesperada, dejando a sus familias con una pérdida inimaginable. Las autoridades locales instaron a los viajeros a tener precaución en carreteras montañosas, recordando que la naturaleza es impredecible y algunos peligros no pueden anticiparse. Las víctimas estaban simplemente en el lugar equivocado en el momento equivocado, sin forma de evitar la catástrofe. El poder de la naturaleza cambió su destino en segundos. Mientras la investigación seguía, los expertos estudiaban la actividad geológica del área, destacando lo difícil que es predecir futuros deslizamientos. Las autoridades discutieron medidas de seguridad para reducir los riesgos para los viajeros. La embajada de Uzbekistán en Hungría también abordó el incidente, destacando que estos eventos naturales son raros pero impredecibles. Recordaron que los cambios geológicos pueden ocurrir sin previo aviso, mostrando la naturaleza cambiante de la Tierra. Muchas preguntas quedaron sin respuesta. ¿Un camino alternativo o un deslizamiento menor habría cambiado el resultado? Lamentablemente, esas preguntas nunca tendrán respuesta. Un transeúnte grabó imágenes del desastre, mostrando el coche destrozado y la carretera bloqueada. Aunque el momento del impacto no quedó registrado, la destrucción evidenciaba la fuerza del deslizamiento. Las autoridades locales ahora evalúan formas de mejorar la seguridad en el paso Taktakoracha, conocido por su peligrosidad. Los viajeros desconocen a menudo los riesgos, lo que llevó a debates sobre advertencias y medidas de protección para evitar tragedias futuras. La pérdida de 3 vidas afectó a sus familias y a la comunidad local. Los habitantes conocen los peligros, pero para las víctimas, ese conocimiento llegó demasiado tarde. Este incidente recuerda lo impredecible que puede ser la naturaleza, transformando un día común en una tragedia en cuestión de segundos. Jill Greninger era una madre, pareja y amiga dedicada que irradiaba alegría y calidez a todos los que conocía. Con 35 años, la mujer de Williamsport, Pensilvania, estaba profundamente arraigada a su familia, disfrutando el tiempo con sus 3 hijos y esperando con ilusión la llegada de su primer nieto. Pero el 22 de abril de 2019, un devastador accidente terminó con su vida demasiado pronto. Ese día, Jill se presentó a trabajar en Economy Locker Storage Company, Incorporated, una planta procesadora de alimentos en Pennsdale, Pensilvania, donde estaba empleada. La instalación, activa desde principios del siglo XX, se especializaba en la venta y procesamiento de carne. Jill estaba sobre una escalera móvil junto a una moledora industrial de carne, una máquina masiva utilizada para procesar grandes cantidades de alimento. El aparato, a unos 6 pies del suelo, requería que los trabajadores se elevaran para realizar sus tareas.
A las 11:40 de la mañana ocurrió lo impensado. Jill cayó o fue arrastrada hacia la moledora mientras cumplía con sus labores. No hubo testigos directos, y las circunstancias exactas siguen sin aclararse. El forense del condado de Lycoming, Charles Kisling Jr., sugirió que quizá estaba alcanzando algo dentro de la máquina cuando se produjo la tragedia. Otro empleado se alarmó al escuchar ruidos extraños y al inspeccionar, descubrió la aterradora escena antes de pedir ayuda. Cuando llegaron los primeros socorristas, Jill ya había fallecido. Bomberos voluntarios desarmaron cuidadosamente la máquina, tardando más de 45 minutos en recuperar sus restos. Fue una tarea agotadora y desgarradora que dejó a todos los presentes visiblemente afectados. Kisling describió el accidente como horrible, destacando lo impactante de la tragedia. Familiares, amigos y colegas quedaron enfrentando una pérdida profunda. Muchos la recordaban como una persona increíble que tocó muchas vidas. Su muerte provocó una investigación de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, OSHA. La agencia descubrió 11 violaciones graves en la planta, lo que resultó en una multa de $49.062 en octubre de 2019. Entre las faltas se encontraba la ausencia de medidas de seguridad adecuadas para proteger a los trabajadores que manejaban maquinaria pesada. Aunque la empresa no comentó sobre la investigación, los hallazgos resaltaron la vital importancia de la seguridad laboral. La muerte de Jill fue la primera fatalidad registrada en la planta, pero su impacto trascendió el lugar. Sus padres David y Linda Heller, junto con sus 5 hermanos, quedaron sumidos en el duelo. Su pareja Jack y sus hijos Sarah, Dominic y John enfrentaron la inimaginable tarea de seguir adelante sin la mujer que era el centro de sus vidas. Para quienes la amaban, el enfoque permaneció en recordar su espíritu vibrante, su amor incondicional y la felicidad que brindaba a los demás. Su amiga Erin Schreffler destacó con emoción cómo la vida de Jill había tocado a tantas personas, ofreciendo un sentido homenaje en su memoria. Jill Greninger es recordada por su espíritu alegre, su disposición para ayudar y su habilidad para iluminar cualquier lugar. Según su familia, su vida giraba en torno a sus seres queridos, ya fuera alentando a sus hijos en eventos deportivos o disfrutando una tranquila partida de tejo con su pareja Jack Stannard, con quien compartió 11 años.